Se ve. Qué bien, qué alegría, madre mía. En 4K. Y a ver si se ve también YouTube. Aquí. ¿Por qué YouTube no se ve? No, no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, pues sí. Qué grande. Va con retraso como siempre, pero qué bien, qué grande. Madre mía. Uf. Muy buenas, Cristian. ¿Cuánto tiempo, madre mía? Estoy hasta nervioso y todo. Primero porque no sabía si se veía. Segundo porque no tengo ni idea de cómo iba todo esto. En verdad. Por lo pronto veo que sí está reconociendo los que estáis ahí en YouTube. Lo ha abierto también en Twitch. Todavía no he podido comprobar si se ve o no se ve en Twitch. Y... Madre mía, Hisashiburi. Raro que no pongas el fondo de siempre. Uf. Sí, sí, el problema con lo del fondo de siempre, esa es otra película. Porque antes utilizaba Zoom, ¿vale? Que era lo que me permitía poner el fondo y demás. Y bueno, digamos que ahora no puedo utilizar Zoom porque se sobresatura el ordenador. A pesar de tener 32 gigas de RAM, el otro día cuando estaba haciendo el vídeo hablando sobre el ir al psiquiatra y todo esto, intenté hacerlo así. Y 3 4 veces se saturaba, se perdían frames y se iba toda la mierda. Así que básicamente dije, pues fuera. Y me puse a grabar con el móvil. Y ahora, pues bueno, ahora tengo la cámara. Pero no sé si saldrá bien, si no saldrá bien. Esperemos que sí. Crucemos dedos. Sí, sigo con el Asus de siempre. Por ahora, hasta que esa bestia se llene, vamos a hacer un pequeño girito. Hasta que esa bestia se llene, que será cuando yo vuelva de España y toda la pesca, pues habrá que tirar con eso. Y... Madre mía, el percal que tengo aquí de habitación. Todavía no he recogido nada, porque antes estuve arreglando el arco y demás. Estuve... No tirando flechas, porque no tiré flechas, pero sí estirando de la cuerda y soltando porque se desviaba la mira. He tenido un día de pegarme con esto. Toma, la primera hostia de la noche. Entonces, al coger, tensar, y ahí va la segunda, la gorra. Al tensar, se aflojaba la mira. Entonces perdía el punto de referencia. Y para evitar eso, pues estuve aquí pegándome un rato y dándole que te pego. Mira, parece que alguien está viéndolo en Twitch, pero necesito que hagáis una cosa. Necesito que el que esté abriendo Twitch y lo mire por Twitch, comentad algo por Twitch. A ver qué pasa. Porque supuestamente yo solamente debería de estar viendo en esto, en el chat de aquí de esta mierda, del Streamlabs, los comentarios de Twitch. Pero sin embargo, en el chat general, aquí, se están viendo todos los comentarios que están saliendo en YouTube ahora mismo, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Intentar averiguar qué se ve y qué no se ve. Y ahora vamos a dejar el arco aquí, a salvo. ¿Qué se tiene que ver aquí? Muy bien, pues eso parece que es Twitch. Perfecto, Cristian. Fantástico, te quiero. Como siempre, un buen suscriptor que hace lo que tiene que hacer. Pues bueno, creo que a pesar de todos estos meses sin hacer vídeos y demás, no lo tengo tan jodido. Así que me parece fantástico. Así que lo primero que voy a hacer va a ser deciros, el año que viene, a partir de enero, cuando vuelva, que volveré el día 7 de enero aquí a Japón, eh, voy a montar esa bestia. Eso lo primero. Después de que monte esa bestia,
voy a empezar a hacer directos pero en Twitch. Y lo que haré será resubir cachos a YouTube, como está haciendo todo el mundo. Y todo el mundo ya sabéis las razones. Las razones son obvias. Y la idea de mi objetivo en 2023 es poder crecer un poquito más en redes sociales en general. Y evidentemente también en Twitch. Así que empezaré a hacer los directos en Twitch y como mucho resubir aquí en YouTube fragmentos. Y por aquí a ver, ¿qué comentáis? Buenas Rubén, qué casualidad que me pilles a punto de ir a comer, luego me lo veo. Pues muy bien. Y Cristian dice, ¿qué tal llevas lo del psicólogo? ¿Vas remontando? Bueno, técnicamente ya estoy bien. Ya acabé. El tratamiento se acabó ya en octubre. Estamos en noviembre. Así que ya hace como un mes y algo que... No, un mes. Un mes que ya estoy perfecto. No hay drama ya. Estoy mucho mejor. Los directos los domingos o entre semana también. Pues eso es algo que todavía no he decidido. Principalmente porque entre semana... a ver. Y ahí viene el problema. Por ese otro armatoste que está ahí, el arco. Resulta que hasta febrero el campo de tiro de aquí de Shinjuku pues está en obras. Lo están reformando. Entonces si quiero ir a entrenar, solamente puedo ir a entrenar los martes y los jueves a Ikebukuro. ¿Qué quiere decir? Que los martes y los jueves voy a estar ocupado. Ya de por sí los martes y los jueves, en teoría, debería de ir a la oficina. Los miércoles, el día del medio, pues probablemente sí que vaya a ir a la oficina para escaquearme los martes y los jueves y poder ir a entrenar. Ese es el plan que yo tengo. Entonces los directos tendré que hacerlos viernes, sábado, domingo o lunes. Serían los 4 días que podría, en teoría. ¿Y qué haré en esos directos? Pues, aparte de hablar, mi idea es jugar. Porque para eso me voy a comprar un pepino de ordenador, básicamente. Aparte de la Play, cuando pueda. Y no por falta económica, sino por falta de existencias. Que están, vamos. Y me niego a pagar casi 1000 euros por una Play, desde luego. Teniéndola 500 euros, me voy a hacer cola ahí a Quijabara, como me dijo el señor. Me dice, vente a las 5 de la mañana, sí, a las 9 de la mañana. Vente un poco antes, que hay gente ya. Dice, 8:30, 9. Vienes, haces cola, pillas sitio y pillas la Play. Y yo, pues bueno, pues vale, me parece bien. Y luego ayer me dice un colega, ¿pero para qué quieres una Play si vas a comprarte el ordenador? O sea, si te vas a montar un ordenador. Digo, pues porque quiero jugar a juegos que son exclusivos de Play. Y me dice, ¿cómo cuáles? Digo, pues no sé, Kingdom Hearts, el Final Fantasy VII Crisis Core, el Horizon... Bueno, y luego me empieza a enseñar que todos esos están en Steam. Y yo, mierda. Bueno, mierda no, o sea, mierda está bien, porque lo podré jugar en el ordenador. Y probablemente en el ordenador vaya mejor que en la Play. Y aparte, bueno, pues me he comprado un televisor del copón, que me parece a mí que no le va a dar uso para con la Play. Pero esa es otra historia. Así que a ver, veremos en qué acaba la cosa el año que viene. ¿Qué más? Entonces, si todo va bien, significa que en el nuevo trabajo va bien la cosa, ¿no? Sí. Por ahora, en comparación a... Bueno, también es cierto que en el otro trabajo, en la anterior empresa de primeras, todo iba bien de primeras. Todo iba bien de primeras. Podía viajar a España, podía trabajar en remoto, podía... No tenía tantas horas extra al principio. El problema fue ya hacia el final. El último año ha sido horrible, la verdad. Bueno, ya lo expliqué en el otro vídeo. Podéis ir a verlo, el que no lo haya visto, en el vídeo sobre hablando de los problemas de salud mental aquí en Japón. Y por aquí Cristian Bermu saluda, buenas, buenas. Y Aiden también, buenas. ¿Cuánto tiempo? Ohisashiburi. Y no sé, a ver, yo creo que de imagen, por ejemplo, ahora se ve mejor que antes. Principalmente ahora por la lamparita esta que tengo aquí delante de la cara. Ya no se ve la luz, o sea, ya no se ve la cara con sombras y todo eso, se ve mucho mejor. Así que eso que gano. Luego el micrófono, ya no lo tengo aquí en la mesa, lo estáis viendo ahí colgadito, aquí en un brazo. Y por lo que veo en los valores ahí abajo del micrófono se debería escuchar bien, porque no está llegando al tope y rara vez se llega al rojo. Así que debería estar bien.
Y Becken pregunta, Becken 2.0. En este trabajo, ¿cuántas horas trabajas al día? 8. Ni 8 y 5 minutos, ni 7 y 55 minutos. 8. Clavadas, justas. Y de hecho a veces menos. Pero esos son otros cuentos. Que técnicamente entran dentro del horario laboral, pero... Bueno. De hecho, hubo un compañero de trabajo que me mandó el otro día por Instagram un meme en el que aparecía un tío así tirado en el sofá. Esto para los que estéis trabajando en remoto probablemente pilléis la referencia y digáis, jajaja, entendí la referencia. Estaba el tío así tirado en el sofá y de repente empieza a sonar el portátil y dice, ah, es verdad, que estoy trabajando en remoto. Se pone a hacer así y ya está, y vuelve a seguir mirando la televisión. Supongo que eso os habrá pasado a todos también, no solamente a mí. El poder tocarte los huevos mientras estás en casa es la hostia. De las mejores experiencias en la vida, sin duda. Cristian dice, tienes que poner los 3 puntos de luz para que se vea de lujo. 3 puntos de luz. Tengo uno ahí arriba y otro aquí delante. ¿Dónde quieres el otro? Por aquí. No tengo nada. No tengo nada que me dé luz por aquí. Lo siguiente será la bandita esta de lucecitas que colgaré ahí arriba. Y que hará juego con la CPU. Porque es que es enorme, de verdad. O sea, vosotros mirad esta mierda. Eso es enorme. Y para que veáis la proporción. A ver. Me va a dar una hostia con el arco que también lo tengo aquí. Pero, o sea, mirad. Es que es más grande que mi torso. Y yo no soy tan chiquito, o sea, son 100... Mido unos 70. Pero esta mierda, ¿cuánto mide de alto? A ver, tenemos aquí 1 metro. 60. Ni trampa ni cartón. Ahí están. Bueno, no lo veis porque se desenfoca, pero ahí está, 60. La Virgen. Mide profundo. Que no te la inutilidad midiendo, me cago en la madre. 55. Ojo, al payazo de bestia que tenemos ahí. Y en diciembre, cuando salga la nueva tarjeta gráfica de AMD, verás tú qué risa. Uf. Como sea tan grande como la 490, 4090 es que es una bestia. Por eso, la caja esa. ¿Cuáles son las especificaciones de tu PC? Dice Joker. Pues ahora mismo las especificaciones las tengo literalmente en Twitch porque es las del portátil. Esto es un portátil. Ahora mismo estoy en un portátil. Eso está todavía sin montar. Hay piezas aquí, hay piezas que ya han llegado a España y hasta que no llega a España y vuelva otra vez aquí a Japón en enero, no se va a poder montar. Y las pondré en Twitch, obviamente. Estarán actualizadas. Pero pepino de ordenador. O sea, los que han estado ya en el grupo de WhatsApp y han visto la locura que me dio ahora en el Black Friday, saben de lo que hablo. Y los que no estéis en el grupo, pues veniros al grupo y a darle vidilla. Que, como digo, el año que viene quiero crecer en todas las redes. Lo máximo posible en Instagram. En Instagram prácticamente cada día estoy subiendo stories de comida, de la dieta que estoy haciendo, para ponerme todo fuerte. Me voy a poner más fuerte que el vinagre. Para coger y ya del John Pack que tengo, hacer six pack. Para el verano que viene. Para poder lucir tipito en la playita. Pero entre una cosa y otra, pues bueno, hay que diversificar. Y en Twitch, pues habrá directos más a menudo. Aquí en YouTube habrá los vídeos que intentaré mejorar y subir de forma más asidua. Aparte de recortes de los directos de Twitch. Que vea que sea de interés, básicamente. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada de eso. Y por Instagram, pues las tonterías que subo a diario, prácticamente. Y en Twitter, pues la verdad es que en Twitter no hago mucho. Pero bueno, ahí está. Estoy utilizando mucho más Instagram. Ah, y otra de las cosas que quiero empezar a utilizar el año que viene
es hacer los shorts de YouTube y hacerlo también con TikTok. Que me he creado una cuenta de TikTok y estoy todavía probando el tema de las ediciones. Si alguno tenéis idea de edición de TikTok o controláis algo del tema, explicadme, por favor. Porque estoy más perdido que un hijo puta en el Día del Padre. Y de verdad que necesito ayuda. Me tendré que poner a investigar de todas formas, pero si alguno controláis, se agradece. Siempre se agradece la explicación humana antes que tener que leer cientos y cientos de páginas y demás. Y bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Os he enseñado el arco. Os he dicho que... Ah, sí, mira. Hoy me fui a Bunkyo, a otro distrito, ¿vale? Que está por aquí. Porque, a ver, si se me complica el entrenar los martes y los jueves por culpa de la empresa, pues quería tener un plan B. Y hasta febrero, que abran el de Shinjuku, pues antes que esperar y tener el arco aquí muerto de risa, pues prefiero intentar hacer algo. Pues hoy me fui hasta Bunkyo. Me hice como 5 kilómetros y pico en bicicleta, con unas cuestas del copón, porque está bien, bien inclinado, ¿vale? Y cuando llego allí, porque primero llamé por teléfono y me dijeron, no, necesitas sacarte una licencia y la licencia pues te la tramitan los miércoles, tal. Bueno, llego para allá, porque quería, bueno, más información al respecto y no por teléfono. Llego para allá y me dice el viejo de los cojones que está allí, me dice, ¿pero tú vives en Bunkyo? Digo, no. Y dice, ¿trabajas en Bunkyo? ¿Estudias en Bunkyo? Y yo, no. Y dice, entonces no tienes ninguna relación con Bunkyo. Y yo, no, que me queda al lado, me queda cerca. Y me dice, ah, pues lo siento, pero no, no puedes utilizar estas instalaciones. Y yo, ¿cómo que no? Digo, vamos a ver, estoy en Toshima, estoy yendo a Ikebukuro, no tengo problema. Voy a Shinjuku, en Shinjuku ni siquiera me han pedido eh, verme dónde estoy registrado y demás. O sea, no, verme mi casa, ver que yo vivo en Shinjuku. En Toshima tampoco me lo han pedido. Voy a Bunkyo y me dicen que no puedo, que tengo que enseñar una prueba de algo, de que tengo relación con Bunkyo. Y yo me cago en su puta vida. Pa' un sitio decente que me queda cerca y que podría utilizar y que no me dejan. Madre que los parió. Y nada, me tuve que volver con las manos vacías. Por suerte no iba cargando con el arco, con las flechas y la madre que lo parió. Que si no, pues telita. Y Christian dice, ¿y no sería mejor editarlo por ti mismo y no por TikTok? Para añadirle efectos, texto. Pues... lleva razón. ¿Para qué engañarte? El tema es que, a ver, el tema es que TikTok, por lo que vi en el primer vídeo que hice de mierda, te permite poner muchos textos y mierdas y subtítulos así de forma muy rápida. O sea, te permite ponerte el captions y te lo detecta con la voz. No es lo mismo hacer subtítulos de cero, como por ejemplo aquí en YouTube. En YouTube no te detecta bien lo que hablas. Sin embargo, en TikTok sí. Lo poco que he probado, pues está bien. Y te permite además traducirlo. Con lo cual, si ya tienes el texto y solamente metes la traducción, ya estás alcanzando otra fuente de idioma, otro público. Entonces me parecía interesante no tener que yo ir al Premiere y tener que editarlo y buscarle el formato de TikTok y que vaya para Instagram también y subir los reels y demás. Quiero intentar hacer todo en uno, de forma rápida y sencillita, sin complicarme demasiado. Pero me parece a mí que, como dice Christian Bermú, pues voy a tener que currar y hacer las ediciones en condiciones. Lo bueno es que con esa bestia, con los 64 gigas de RAM y con la puta AMD que va a salir nueva, pues supongo que editar un vídeo no va a llevar tanto como este. Este, por ejemplo, yo qué sé, cuando hago vídeos de 10-15 minutos, pues tarda a lo mejor 20-30 minutos en renderizar. Mientras estoy editando el vídeo, no puedo ver ciertas animaciones. O sea, está un poco limitado, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Con eso he venido trabajando. Para mí, yo siempre lo he dicho, esto para mí es un hobby, no es mi trabajo. Mi trabajo es lo que me está dando la visa, lo que me está dando el pan de cada día y demás. Pero bueno, quiero intentar hacer el esfuerzo de poder hacer algo más. Ponerme en serio, básicamente. Llevo un año dificilillo y quiero retomar esa parte de mi vida que me gustaba. Me gustaba salir a hacer fotos, me gustaba salir a grabar vídeos
y quiero volver a hacerlo. Y me parece interesante. De hecho, estuve mirando también para el tema de hacer los directos en la calle y demás, como Cristian me había sugerido hace tiempo. Y la verdad es que no me compensa. No me compensa por el rédito económico que no recibo de los vídeos. Si tuviera más alcance, si tuviera la posibilidad de percibir más dinero de YouTube al hacer los vídeos, no me importaría invertir en ello, desde luego. Pero creo que ya estoy invirtiendo, invertí bastante y estoy invirtiendo más ahora con el ordenador. Que, que bueno, poco a poco. Habrá que ir viendo. ¿Qué más por aquí? A ver. Suele haber trabajo de programador en Japón, dice Becken. Hombre, lo raro es que no lo haya. Teniendo en cuenta que... Esto ya lo he comentado varias veces. O sea, es un país con un 2% de paro, un 2,1. Me parece que está ahora, 2,3. Unemployment Rate Japan. Valores del último mes, 2,5%. ¿Vale? 2,5% de paro en un país de 127 millones de personas. Telita. ¡Coño, Ville! Ohisashiburi, Ville. Mira, este chico, Vijay Kumar, es el que hablaba antes del meme de que me mandó el meme del trabajo. No habla ni papa de español, pero ahí está, como un buen apoyo. Thank you, Vijay, for being here. Cristian, pero esos vídeos poco a poco puede atraer más visitas, los de salir a la calle con la cámara. Sí, el problema de hacer el directo es que tendría que invertir en un contrato de teléfono superior, con gigas ilimitados y todo esto, para poder hacer esos vídeos. O contar con un Pocket Wi-Fi, que seguiría siendo una inversión a largo plazo y que no me daría nada a corto plazo. A corto plazo ya he invertido en la cámara, he invertido en la capturadora, he invertido en ese ordenador, he invertido en juegos y demás. Entonces, prefiero dedicarme a algo que sea más relajado. Y en el tema de los directos en YouTube, perdón, de Twitch, jugando, pues no requieren edición. El tema de los vídeos en TikTok, los reels de Instagram y los shorts de YouTube requerirán una edición que servirá para todos. Y eso es lo que quiero intentar hacer de cara al año que viene. De hecho, a partir del año que viene, al parecer se puede recibir dinero de ello, de los shorts de YouTube. De Instagram, Reels y de TikTok no tengo ni idea si se percibe o no se percibe. Pero me da igual, o sea, mi fuente principal sigue siendo YouTube. Vaya. Hasta, hasta que no tenga otra cosa, seguirá siendo YouTube. Que de hecho ya por fin, después de 3 años, creo. Sí, después de 3 años, por fin he recibido la primera paga de toda la estancia aquí en Japón. La tengo ahí retenida porque quise esperar. Tuve un problema con el banco y tuve que pedir que lo volvieran a mandar de vuelta a AdSense. Y de ahí para recibirlo. Uy, Becken se ha suscrito. Gracias por la suscripción a YouTube. Muy bien, muchas gracias. Así que nada, hasta el año que viene, probablemente enero así, no creo no creo que reciba eso. Y eso va a ser precisamente para cubrir los gastos de lo que ya he hecho en este tiempo. Es complicado, a ver. O sea, cuando empiezas a ponerte en serio en YouTube, tienes que invertir mucho dinero, como en cualquier empresa, no deja de ser eso. Y tardas en ver bastante En mi caso al menos. He tardado en ver algún tipo de alcance, que eso es lo que más me jode, tío. O sea, más que el tema del dinero, me jode el alcance. Porque, bueno, se necesita la colaboración de la gente, que te cojan, te comenten, que al comentar, pues el algoritmo de YouTube mágicamente te posiciona mejor, etcétera, etcétera. Esto ya lo he ido contando a lo largo de varios vídeos y tal. Así que ya sabéis, al finalizar los vídeos, pues darle ahí al comentario. Dejad cualquier cosa.
Y Lofi Raúl saluda por Twitch. Que lo curioso es que yo no sé si estáis Prime Gaming. Prime Gaming no quiere decir que me estéis... Que estéis suscritos con Prime Gaming, ¿no? O sí. No sé. Tengo que estudiar bien eso. Igual si estáis suscritos. Y si estáis suscritos en Twitch, gracias. Pero no tengo ni idea. Me tengo que poner a investigar eso, de verdad. ¿Y qué más a ver por aquí? Dice Joker. Sí que está bien poblado. Japón se debe vivir apretado. Bueno, depende de la zona. A ver. Sí es cierto que aquí se construye hacia arriba. No se construye a lo ancho. Pero bueno. Ahora, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? A ver, yo por ejemplo en mi anterior casa era ni el DK, o sea, una casa de dos habitaciones, perdón, ni el DK, no, era ni DK. Una casa de dos habitaciones y la cocina comedor. Bueno, aparte del baño y el retrete que estaban separados. Y esta pues es el DK, o sea, es lo mismo, dos habitaciones y el salón es mucho más grande. De hecho son, a ver, 50 metros cuadrados para alguien en Europa, pues era en plan, puta mierda. Pero aquí es bastante amplia, 50 metros cuadrados. Así que bueno, buen casoplón que tengo. Antes me llamaba Doctor R, me cambié el nick. Ah, sí, 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 me suena, me quiere sonar, me quiere sonar. Me quiere sonar, sí señor, que estuviste en el curso de japonés que estuve haciendo gratis, me parece. Si mal no recuerdo, me parece que era de eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, Cristian Bermúdez dice, hace bien con todo el contenido que hay en Japón, puedes hacer shorts guays. Sí, la intención es esa, seguir por ese camino y bueno, seguir haciendo algún que otro vídeo largo, sobre todo temas explicativos, que es lo que... A ver, yo sé que eso no vende, que lo que vende es el salseo, que a todo el mundo le gusta el salseo y el chismoseo y todas estas mierdas. Pero, bueno, pues es lo que hay, lo que me encuentre y lo que pueda. Pero principalmente a mí me gusta más enseñar, en todos los sentidos. O sea, no solamente por el idioma, sino también por el tema joder, si venís aquí a Japón, hay un montón de cosas que o conoces, o hablas bien el idioma, o estás jodido, de verdad. Y yo me he dado de bruces con eso y he tenido que ayudar a gente estando aquí que... Que bueno, que realmente necesitan ayuda, si no, no pueden hacerlo. O sea, o te coges un japonés que sea amiguito, o te lo ligas, que sea japonesita o tu japonesito que te ayude y te haga las cosas, o realmente si estás solo y no tienes nivel de japonés, estás jodido, de verdad, hay muchísimas cosas que no puedes hacer solo. Entonces, para evitar eso, para que sirva más o menos de ayuda o como conocimiento ante una situación adversa, pues para eso intento hacer esos vídeos. Y para eso conté, por ejemplo, mi experiencia pasando por el psiquiatra aquí en Japón. Después de haber... Es que lo peor de todo no es que no contrastara el primer vídeo que hice. El primer vídeo lo contrasté con varios japoneses y varios japoneses me dieron las mismas respuestas. Una vez que pasé yo por ello, pues el punto de vista cambió un poquito bastante. Por ejemplo. Y con el tema del acoso laboral y todo esto, el Pawahara y las Brakukigyo y todo esto, eso da para varios vídeos, la verdad. Da para varios vídeos. Pero bueno, en 2 semanas me voy a ir a España. Entonces os dejaré 2, 3 vídeos preparados. El siguiente vídeo saldrá la semana que viene. De un día que salí después de la oficina. A la hora de comer fuimos 5 personas a comer a un restaurante por ahí cerca. Ahí tenéis el pequeño spoiler. Un ramen muy especial. Ese es el vídeo del próximo miércoles, ¿vale? El Moringa Ramen. Estaba buenísimo. Uf. ¿Y a qué venía todo esto? Que se me fue la pinza. Madre mía. Ay, la puta. Ah, eso sí, a que intentaré hacer vídeos instructivos, joder. Que eso es lo que quiero. Y con los shorts, pues más tonterías. Eso sí van a ser japonadas express. De hecho, quiero intentar darle un enfoque nuevo. Y en lugar de japonadas express,
Ya acabarán en el 50, más o menos, este año. Y el año que viene empezar con un proyecto nuevo, que sea para los shorts, luego otro que sea para los vídeos instructivos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si continúo viajando y viendo castillos y todo esto, pues seguirá la, la playlist de los castillos de Japón y todo esto. Por ahora sigue ganando Himeji de calle, vaya, de lujo. Y además en España, este año grabaré un par de vídeos y quizás empiece el año que viene con alguno de ellos. Así tendréis alguna sorpresa. Porque hace poco, bueno, con el tema de las charlas que tuve con algunos suscriptores a raíz del vídeo que subí, eh, de los problemas psicológicos que pasé y todo esto, pues bueno, hubo gente que me escribió por privado, hubo gente que me escribió por WhatsApp, hubo gente que me escribió por Instagram y hubo gente que me dejó comentarios en el propio vídeo que realmente me llegaron, la verdad. Para mí, como dije, esto empezó como un hobby, empezó como una forma de poder enseñar a mi familia mi vida aquí en Japón, sin tener que contarles mi día a día o mandar fotos y tal, pues dije, mejor hago vídeos y bueno, pues el que los quiera ver que los vea y el que no, pues que no. Y bueno, pues para mí siempre fue eso y siempre lo he dicho, que para mí YouTube fue un hobby. Pero sí es cierto que empiezas a crear conexiones y creas lazos y bueno, conoces a gente. Cuando llegué aquí, pues me vine con un suscriptor a vivir, luego estuve viviendo con otro suscriptor. Eh, Guardo buena relación con antiguos alumnos y suscriptores míos igualmente, hasta un punto bueno, de contar ciertas intimidades a ellos y tener su apoyo en ciertos momentos. Y sí es cierto que bueno, que creas lazos de amistad, pues más o menos, con ciertas personas. Depende, claro, de la persona y todo esto. Pero no sé, una de las cosas que me dijeron es que después de tanto tiempo viéndome y demás, pues no me veían solamente por el contenido, sino por mí. O sea, que la gente realmente estaba interesada en saber que estoy bien, en que están preocupados por eso y todo este tipo de cosas que no había pensado, la verdad. Nunca se me ocurrió que la gente realmente pudiera sentir empatía, diría. Sí, se podría decir empatía. Y no sé, me chocó, la verdad. Y bueno, siempre he dicho que no quería hablar mucho de mi vida privada en YouTube. Y hay muchas cosas que no he mostrado y demás. Pero bueno, el mes que viene cambiarán algunas cosas. Y veréis algunas cuantas sorpresas. Cosas que probablemente no esperaríais de Jichan, para nada. Pero es lo que hay. Todo a su debido momento. No vamos a hacer demasiados spoilers, que ya tenéis bastante con el spoiler del vídeo del miércoles. Y a ver, ¿qué me estáis comentando por aquí? Que estoy viendo demasiado comentario correr por aquí. A ver. Yo el año que viene empezaré un grado superior de desarrollo web, por eso te lo decía, gracias. Pues de nada, Becken. Y recordad que en Japón no hace falta título universitario para tener visado de trabajo. Ya por no sé cuántas veces en el canal, con un curso de grado superior de España, por lo menos, te dan visado de trabajo. No sé de Latinoamérica, pero de España sí, segurísimo. Firmado. Cristian Mermu, eso también se agradece, esos vídeos. Para mí es buena info para saber más cosas de Japón. Muy bien. Cristian, un Discord para charlar es buena idea. Sí, bueno, el Discord sabéis que está creado. Lo creé para vosotros. O sea, no lo creé para mí, lo creé para vosotros, para que la comunidad pudiera estar en contacto, para el que no quisiera utilizar WhatsApp pudiera utilizar Discord, para poder jugar juntos en cualquier momento, yo qué sé. Que apetece jugar un Among Us, no sé si se sigue jugando, pues echarnos un Among Us, que sale de cualquier otro juego, pues cualquier otro juego. Y eso, básicamente. La comunidad de Discord está creada
para vosotros, para los que me seguís. Es un punto de encuentro para eso. Para que podáis hablar sobre cualquier duda de japonés, para poder hablar de juegos, para preguntar mierdas de cualquier tipo, lo que sea, básicamente. ¿Qué más, Cristian? Por aquí dice, yo lo hago por eso, da igual. Yo lo hago por eso. Da igual lo que subas, lo veré. Me hice un maratón de todo lo que tienes en YouTube las pasadas navidades. Joder, pues hay contenido para rato, ¿eh? Tienes contenido para rato. Así que muchas gracias por verlo. Y Edith, mira, Edith aparece por ahí por Twitch. Muchísimas gracias por aparecer por Twitch. Ya sabéis que, bueno, realmente Twitch premia más a los espectadores en directo. Así que será de los últimos All Week Japan que salgan por YouTube. Empezarán a verse más por Twitch, así que ya sabéis, pasaros a Twitch. Todos a Twitch, todos para Twitch. Por aquí ve quien dice, ¿tú sabrías cómo distinguir a una Black Company de Japón de una empresa buena en condiciones? Pues la verdad es que no. Y digo que no, pues porque realmente, a ver, hay páginas que te hablan de ello. Una de ellas es Glassdoor, me parece que es. Y puedes leer opiniones de las empresas, puedes leer opiniones de otros antiguos empleados y demás. Pero bueno, a ver, supongo que los puntos que tienen en común es cómo está el plantel directivo, básicamente. Si son todos japoneses y son la mayoría de la era Showa, pues asústate. Si, yo qué sé, tienen hasta eh, 30 y pico años, más o menos, me parece que es. Son de la época Heisei, pues, que son mi época. Pues era gente un poquito más abierta, yo creo. Sí. Mientras sean de la directiva. Pero es que lo malo es que la población está tan envejecida aquí que es muy difícil encontrarte a alguien que sea de la época Heisei en la directiva. La mayoría son Showa y son viejos y tienen su mentalidad y... Y tío, no puede ser, o sea, una de las movidas que tuve, que lo contaré en otro vídeo, con más detalle, fue que mientras estuve teletrabajando en España, mi madre se puso enferma. Eh, y mi jefe, pues, su punto de vista era que no podía tomarme el día libre porque sí, porque no había terminado mi trabajo, que era una irresponsabilidad abandonarlo por ir a ver a mi madre al hospital. Y yo le dije, pues como mi madre se muera, no te lo perdonaría nunca a ti, ni me lo perdonaría a mí. Y evidentemente, para mí es más importante la familia. Y tuve una discusión bastante gorda con él. Y bueno, me contó que sus padres, estando en el hospital, fallecieron y él estuvo trabajando y que para él era más importante el trabajo que ir a verlos, porque tenía que terminar lo que tenía que terminar. Y bueno, me calenté mucho. Y acabé mandándole a la mierda directamente diciéndole que eso era problema suyo y que yo no tenía esa forma de pensar. Que para mí lo primero era la familia, que trabajos hay muchos, pero que vida solamente hay una. Y le dije más cosas, pero bueno, lo dejaremos para otro vídeo. ¿Showa qué fecha es? Pues Showa empieza poco después de la del fin de la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, no, me he calentado demasiado. Empieza en 1926 hasta 1989, que es cuando empieza la GS. 64 años de duración. Bueno, pues gente que yo que sé, que haya nacido en los años 60, 70, pues son de la época Showa. Y cuidadito con esa gente. Esos son los japos raros. ¿Y qué más? ¿Qué más? No me acuerdo qué estaba contando antes de todo esto. Se me ha ido la pinza otra vez, joder. El desentreno. El desentreno de los directos. Ey, dice que es Showa. Eres Showa. Has nacido antes del 89. Bueno,
Pero no eres japonesa. Y como no eres japonesa, bueno, aunque fueras japonesa, tampoco estarías en un puesto directivo precisamente por ser japonesa. Está mal decirlo y está mal reírse, pero es que es la verdad, muy pocas mujeres directivas. No hay mujeres apenas que ocupen altos cargos. Por distintas razones, pero no hay mujeres que ocupen muchos altos cargos aquí. Y los sueldos en general, tipo IT y otros trabajos especializados, están bien remunerados, dice Becken. Pues no sé a qué te refieres con otros trabajos especializados. Ahí vas a tener que concretar un poquito más. Respecto a los sueldos de IT, bueno, pues están como los puñetazos. Desde 180.000 yenes hasta 1 millón de yenes, dos. Bueno, dos no, pero 1.300.000 sí lo he visto. El sueldo mensual. Que eso es una puta burrada. O sea, 1.300.000 yenes al mes. 300, 1, 2, 3. GPI. No, JPI. Tu euro. 8.972 euros al mes. Me cago en la vida. En un trabajo. Uf. El cambio está suculento, ¿eh? Y los 180.000 que te decía antes, que es lo mínimo, serían 1.242 euros. Que realmente, a lo mejor en una ciudad como Madrid o Barcelona en España, pues es normal. En Asturias, por lo menos antes de que yo me fuera, ese sueldo no era normal. Ese sueldo era bastante alto. En Asturias. Pero bueno, me parece que ahora ya hay trabajos en los que te dan hasta 1.500 o algo así. Supongo que empezarás, sí, porque si fijaron el sueldo mínimo hace un año o dos en 900 euros, supongo que cuando empiezas sin experiencia te pagarán eso, 900, 1.000 euros, que con un año o 2 años de experiencia estés en 1.300, que a partir de 3 años de experiencia estés en 1.500, 1.800, y a partir de 5 ya, pues ni idea, no tengo ni idea, la verdad. La mayoría de ofertas de empleo que he visto de España no ponen el sueldo, eso es otra cosa que no me gustó. Y a la hora de negociar, porque si es cierto que me contactaron un par, el sueldo daba risa. La verdad, sueldo anual daba risa. Pero bueno, también es cierto que el nivel de vida aquí en Tokio es más alto que en Asturias. No es tan caro como en Madrid o Barcelona, pero sí es alto. Y entonces, bueno, los sueldos van en proporción. Edith, ¿crees que les falte mucho para que haya mejores condiciones para las mujeres desde tu punto de vista? Sí, que se muera. O sea, que se mueran todos los de la era Showa hasta 1989, pues tienes todavía gente para unos cuantos años. Dentro de 30 años, más o menos, dentro de 30 años a lo mejor la mujer puede prosperar en Japón. 20, 30 años. Porque a lo mejor los que nacieron en los 80 no tienen la mentalidad tan arcaica. Así que ponte 20 años más y a lo mejor dentro de 20 años las mujeres ya podrán ocupar eh, altos cargos directivos. Pero bueno, mira, a modo de broma, la alcaldesa de Tokio, a la Koike, es mujer y ocupa un alto cargo. Y es respetada. Así que bueno, supongo que dependerá del rubro, del tipo de empresa que sea. Pero bueno, se van metiendo ahí poco a poco. Estaba un poco perdida. ¿Cómo te ha ido con tu camino de casa y trabajo? Bueno, pues básicamente bien. En general bien. No me puedo quejar para nada. A estas alturas he pasado por un montón de cosas. Lo he pasado muy mal. Pero ahora estoy bien. Y como ahora estoy bien es lo único que me importa. El resto ya, pues mira, que le den a todo. Becken por aquí comenta, miré el tema de empleos de programación y más o menos rondaban los 220.000, 240.000 yenes para empezar sin tener experiencia.
Sí, como te digo, normalmente rondan en el entorno a mínimo, lo mínimo que he visto. Porque es que el problema, a ver, el problema que tienen aquí en Japón es que meten a gente a trabajos de IT sin tener formación alguna. Porque tú dices, sin experiencia, 220, 240, pero por lo menos has pasado por una escuela técnica. Has pasado por la universidad. Entonces, de algo te suena la película. Pero alguien que ha estudiado económicas, alguien que ha estudiado derecho, y se aburre y dice, pues me voy a meter en IT. Y hay muchísima gente haciendo eso. Entonces el problema es que cómo metes a alguien que no tiene experiencia junto a alguien que acaba de salir recién graduado y que tengan mismos sueldos. Bueno, pues por eso te digo que lo mínimo que he visto han sido 180.000. Si tienes algo de experiencia, 200, 220, 30, 50, no hay ningún problema. De hecho, 250.000 es un sueldo bastante normal. Entre 250 y 300 ya tienes que tener algo de experiencia. A partir de 300 pues ya son más de 2-3 años de experiencia. Y bueno, pues como en todos los sitios, cuando te cambias de trabajo, tu sueldo suele subir bastante más. Cuidan bastante a los empleados que contratan, miran mucho el sueldo de la anterior empresa y te suelen poner el sueldo en base al sueldo que tuvieras en la otra empresa. Entonces estás, yo que sé, un añito, 2 añitos en una empresa, te vas a otra y tu sueldo hace ¡biu! Y se dispara. Si no te convencen las condiciones laborales en las que estás y quieres cambiar, pues cambias. Y ya está. Y ojalá haga buen trabajo la alcaldesa. Bueno, a ver, mal trabajo no hace, la verdad. Durante la pandemia... A ver, yo creo que no estuve... Personalmente yo no estuve contento con ningún trabajo, ni en España ni aquí en Japón, el cómo se llevó. Hace poco todavía quitaron restricciones al aire libre de mascarillas. Hay sitios en los que te obligan a ponerte la mascarilla cuando entras. Que de cierta manera, pues podría ser comprensible. Por ejemplo, en el tren. Pero tú entras a un centro deportivo en el cual está todo empapelado, no estás ni siquiera de cara al personal. No hay gente y que te venga el segurata a decirte, oye, ponte la mascarilla. Pues en plan, tío, no hay nadie. O sea, vete a tu puta esquina, déjame a mi aire, yo tengo mi aire, tú tienes tu aire, nuestros aires no se tocan y no hace falta la puta mascarilla. Pero bueno, shit happens. Cosas que pasan. ¿Y qué más, qué más, qué más? A ver, por aquí. Johnny Beto, saludos. Saludos. ¿Qué más, qué más? Becken dice, sí, llego con formación, allí soy casi un pro. Bueno, pero fuera de broma, o sea, tener estudios ya en ello sí que no se te considera tan fresher, tan novato. Tienes una base y eso son puntos. ¿Qué golero malillo tiene Japón? No tengo ni idea de qué cojones estás hablando. Creo que estás hablando del mundial y teniendo en cuenta que no lo he visto nada, así que no puedo decir nada. Sé que ha perdido hoy contra Costa Rica, Puerto Rico, algo así. 1-0 o algo así me pareció ver. Pero no tengo ni idea, no he visto el partido. No estoy viendo nada del mundial. No tengo interés en el fútbol. Joker, es bien difícil tener un auto en Japón siendo extranjero. Eh, Es que depende de la zona. O sea, no es que sea difícil tener el coche. Lo difícil es el mantenimiento del mismo. Que tienes que tener un sitio donde dejarlo, que tienes que pagar ciertas cosas, que depende del visado que tengas. Eh, por el hecho de ser extranjero no es que sea difícil. Lo difícil son otros puntos. Es como comprarte una casa. Tú te puedes comprar una casa. Si tienes el dinero, no hay problema. Te la puedes comprar. Si tienes que pedir un aval, si tienes que pedir un préstamo hipotecario, tienes que pedir una hipoteca, ya dependes de tu visa. Si no tienes la permanente, pues te va a ser más difícil. Si
Aún así, estás casado, pero no tienes la permanente, pues puede que no te lo concedan, puede que sí, depende. Hay bancos que sí, hay bancos que no. Si vienes como estudiante y esperas comprarte un coche, pues vas de culo. Si esperas comprarte una casa como estudiante, probablemente o vienes ya con bastantes millones debajo del brazo, o te mandan a tomar por culo, básicamente. Así que bueno, depende, todo depende del dinero que tengas, como todo en esta vida. Dice que entonces si te cambias de empresa no te hacen regresar a donde estabas. Yo creía que no tenía buena fama cambiarse de un sitio a otro, pero al ser gallín quizás no lo vean de esa manera. A ver, hay dos cosas a tener en cuenta, ¿vale? La sociedad japonesa, en general en las empresas, en la mayoría de ellas, tu sueldo va en proporción de tu edad y de los años de servicio. Si tú estás 5 años en una misma empresa, tus condiciones laborales van a mejorar. Te van a dar más prestaciones, vas a tener más días de vacaciones, por ejemplo. Eh, yo que sé, puedes tener un montón de ventajas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en esos 5 años tu sueldo pues ha aumentado un 10%. Si en esos 5 años, al segundo o tercer año, te cambias de empresa, tu sueldo probablemente aumente más de un 50%. Pero tengas que volver a empezar en el eslabón más bajo de una nueva empresa. Por ejemplo, estás en esta empresa y tienes 15 días de vacaciones, como yo tenía antes. Ahora he empezado en otra empresa y tengo 10 días de vacaciones. Pero gano en salud mental que te cagas. O sea, prefiero muchísimo menos esos 5 días de diferencia que igualmente al principio, mientras en el primer mes de trabajo, prácticamente con gestiones, con cosas que no tenía nada que hacer y demás, ya he tenido días libres. No necesito esos otros 5 días, para nada. Ya me he podido tomar mis días de vacaciones haciendo otras cosas. Y está bien. O sea, depende de las condiciones que te encuentres, depende de la empresa y depende de muchas cosas. El mundo laboral es que da para muchas cosas, da para muchas cuestiones. Recuerdo en el directo que hiciste con Ryujuli. Qué tiempos. Del Mundial di. Hoy perdió Japón con Costa Rica por un error del arquero de Japón. Sí. Bueno, pues eso. Y sí, hace tiempo que no veo a Julián. De hecho, le escribí hace poco. Le dije si quería quedar y más. Así que a ver si algún domingo, que es cuando él suele tener libres, nos podemos ver. Edith pregunta por aquí qué forma de pensar tienen allá, bueno o malo, si se cambia de trabajo con frecuencia. Pues es lo mismo que he dicho antes, o sea, en el sector IT es bastante normal cambiarse de empleo precisamente para tener un aumento de sueldo. Y siendo extranjero, pues más todavía. Y los japoneses jóvenes ya dan por hecho de que con 2, 3 años en la misma empresa tienen suficiente, han adquirido experiencia, se mudan a otra empresa, adquieren nuevos conocimientos, adquieren una mejora salarial, adquieren mejoras de cualquier otra condición. Cada vez se está valorando más las habilidades y no el tiempo que permaneces en la empresa. Porque hay que decir que las empresas japonesas y llenas de japoneses haces muchas horas y no son productivas precisamente. Echas horas y ya está. Y ganas más por las putas horas extra. Pero realmente no estás haciendo nada. O sea, no son productivos. Esto ya me ha pasado en las dos empresas que he estado, japonesas, lo he visto. O sea, la productividad japonesa es nula. El problema, la falta de preparación, que era lo que explicaba antes. Meten a alguien a trabajos de IT cuando no ha estudiado nada de IT. No ha estudiado nada de programación, no ha estudiado nada de ordenadores, que lo más cerca que ha visto un ordenador ha sido en el Facebook. Quizás. O viendo YouTube. O estudiando por tutoriales de YouTube. Aprenden Python, aprenden HTML y ya se piensan que saben de todo. Sabes hacer páginas web, sabes hacer scripts, pero a lo mejor no tienes ni puta idea de lo que es un servicio cloud. Y te suena a chino, yo qué sé. O a la hora de trabajar, yo qué sé, hacen documentación con Excel. Eso me chirría, uff.
Eso me sacaba muchísimo de quicio. Pero ya digo, eso da pa 2, 3 temas de poner a parir a las empresas japonesas y de poner al sistema laboral de este país patas arriba. No quiero ser tan hater. Al menos no así en el directo de hoy. ¿A qué edad se casan las mujeres en Japón? Pregunta yo, pero pues normalmente antes de los 30. La mayoría busca marido antes de los 30 y luego a los 30 se divorcian, porque están hasta los cojones, porque han salido muy poco con ellos, no se conocen y pasa lo que pasa. Luego vienen los Narita Ricón y los divorcios rapiditos. Y las que tienen 30 y tantos también tienen prisa por casarse porque se les pasa el arroz. Pero bueno, historias del ciclo vital de las mujeres. Y no solamente aquí en Japón, que a los 30 fuera de Japón también las hay que se vuelven un poco paranoicas con ese tema. Vi en internet que la propia familia como que les mete esa presión a los 28 o 30 años, no sé si es cierto. Sí, sí lo es. Sí lo es. Ya te lo puedo confirmar. Y bueno, pues van a ser ya las 12, madre mía. Se ha hecho súper cortito hoy el directo. Quedan 4 minutos para hacer la hora de directo, como siempre. Joder, me lo he pasado muy bien. Hacía tiempo que no tenía esta sensación. Mágicamente, mientras estoy haciendo el directo, no se ha perdido ningún frame. La CPU está al 10%. Funcionando todas a 60 FPS. Parece que lo estáis escuchando y viendo de puta madre. Me alegra ver que muchos estáis en Twitch. Y para los que estéis viendo esto pues en diferido, recordad pasaros por Twitch y darle ahí a seguir. Si os queréis suscribir, suscribiros, que se agradece. Pero principalmente seguid, porque por ahí serán los directitos, ¿vale? Y bueno, pues creo que podemos ir despidiéndonos ya de este directo. Como digo, ha sido muy entretenido. Ha sido una sensación que hacía bastantes meses ya que no tenía. Bueno, creo que se me está viendo, que estoy sonriendo. Hacía bastante tiempo que no tenía esta sensación, la verdad. Así que muchas gracias a los que estáis ahí detrás viéndolo. Gracias a los que os habéis pasado aquí en directo, como siempre, a saludar, a comentar, a preguntar, a darle vida a los directos, como no. Sí, como dice Edith, pues por Twitch y por Discord, efectivamente. Y vamos a retomar. Es que el 23 sea un año mucho mejor. Como dice Bad Bunny en su canción de Yonaguni. Y empezar el 2023 bien cabrón. Así que vamos a ello. Y comentadme. Comentadme lo que os parece. Comentadme lo que sea. Dejádmelo aquí abajo después del vídeo. ¿Vale? Nos vemos el miércoles en el próximo vídeo que se subirá en YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Besitos para todos. Y ya. Con esto ya me despido. A ver si recuerdo. Aquí tenía que poner el ending y tenía que silenciar el micrófono. Así que... chaito. ¡Ay! No se silenció.